Una marcha de cientos de mujeres en la Ciudad de México que terminó en manifestaciones violentas fue el mejor ejemplo del hartazgo de las mujeres hacia el clima de violencia en México. Aunque se ha denunciado que durante la movilización hubo infiltrados que pretendieron poner en entredicho la protesta, en el fondo permanece el origen de la denuncia y que tiene que ver con la violencia de género que crece en México de la mano de la impunidad. Era un tema que teníamos que tocar aquí en Ruta 44, esta movilización que no solamente fue en la Ciudad de México, se replicó en varias ciudades del país, pero que tiene como común denominador lo que llamamos nosotros el hartazgo hacia la violencia que hay de género. Saludo con mucho gusto a Fela Pelayo, ella es secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco. Fela, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Patricia Ortega Medellín, ella es la representante en Jalisco de la Red Mexicana de Derechos Sexuales y Reproductivos. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Eduardo Sosa Márquez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Eduardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo quisiera comenzar, si les parece, con una reflexión a partir de esta marcha que ocurrió en la Ciudad de México, Fela. Sí. Bueno, me parece que, bien, como lo comentan en el video, es pues una manifestación que reúne varias características, ¿no? Es un hartazgo, que no se trata exclusivamente de lo que sucedió en la Ciudad de México respecto a estos agresores de la menor de edad, sino que es una suma de muchísima violencia que se vive todos los días en este país. Por supuesto, Jalisco no es la excepción, pero ningún estado lo es. Me parece que la respuesta por parte de las autoridades fue lo que denota este grito ya de decir, ya basta, hasta aquí llegamos y hasta aquí para esta situación. Yo creo que es una muy buena oportunidad para todas las personas quienes estamos al frente o formamos parte de las instancias públicas de escuchar, porque esos gritos de reclamo no vienen en balde, son perfectamente bien justificables y de ahí me parece que puede haber un actuar por parte de las autoridades que cambie la lógica de cómo estamos viviendo y cómo se está viviendo la violencia en todo nuestro país. Esta movilización de la Ciudad de México en particular, como que hubo quienes pretendieron un poco descalificarla por las manifestaciones violentas que hubo y no el fondo del asunto. Normalmente eso sucede, aquí Patricia no me dejará mentir, sí. Normalmente cuando hay algo de este tipo, siempre se busca cómo perjudicar y voltearle el tema, ¿no? De fondo estamos hablando de una violencia sistémica, también hay que decirlo, de una cultura muy arraigada donde el machismo ha permitido que se perpetúe la violencia contra las mujeres y la simpleza de muchos, es decir, hubo violencia dentro de la marcha, es que rompieron unos vidrios, es que rayaron el ángel, tanto el ángel de la independencia como los vidrios rotos, todo eso tiene solución. Sin embargo, pues la violencia contra las mujeres, los feminicidios, eso sí no tienen marcha atrás y me parece que desvirtuar una lucha histórica que hoy se ve reflejada en una manifestación tan potente como la del viernes, pues me parece que es no ver la dimensión de lo que se está viviendo. Patricia Ortega, una primera reflexión sobre esta marcha. Sí, yo diría que tienen que llamarnos la atención estas cosas que ya menciona Fela y que se enmarcan en el video de inicio, y creo que tendríamos que ir también a la otra parte. Si ustedes han visto las manifestaciones, también las de aquí de Jalisco, mayoría de mujeres muy jóvenes, chicas muy jovencitas que han vivido ya esta violencia y que tienen, a diferencia de las mujeres de mi generación, la claridad de que no se la merecen, de que no la están provocando y de que no tienen por qué tolerarla. Yo creo que ese es un elemento que tenemos que considerar como significativo, porque nos habla también de otro momento, ¿no? De también un requerimiento, una exigencia a las autoridades y a la sociedad toda de poner manos a la obra, sí o sí, a la voz de ya, sin pretextos, sin justificación, sin demora, ¿no? Como decir, pues es que no le sé cómo hacer, o no, pues es que espérenme tantito, vamos viendo, ¿no? Tal vez vamos a poner una mesa para dialogar, o sea, no es ya. Es ya, porque esto, justamente como decía Fela, pues es una cuestión sistémica que tiene mucho tiempo, pero que creo que si algo hemos logrado avanzar, pues es que ahora estas mujeres más jóvenes dicen,
yo no te lo voy a aceptar, no te lo voy a tolerar y no es tampoco mi responsabilidad, ¿no? Entonces, asumir como la culpa, ¿no? Esta cosa que luego nos decían a nosotras, ¿no? Pues cómo andabas vestida, pues a qué hora saliste, pues también tú, ¿verdad? Mira cómo te mueves, o mira cómo hablas, o mira, en fin, ¿no? Toda esa gran cantidad de cosas que se nos dijeron en otro tiempo. Y sobre ahorita creo que es significativo. Estos cuestionamientos sobre la violencia que hubo en la marcha, ¿tú cómo lo...? Sí, yo creo que es parte de la respuesta. A mí me parece que algunos de los cuestionamientos son dichos como una primera, ¿no? Como de repente alguien, y sí, ¿no? O sea, como ante otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol y de repente las porras, ¿no? Se enfrentan, ay, sí, así son todos, siempre hay violencia. Pero como que es una respuesta inmediata, que no pasa, que no media por reflexionar cuál es la problemática. Porque creo que la mayor parte de la población que de repente pasa ese primer momento de respuesta inmediata y revisa, ¿no? Hasta con sus propias familias, hijas, hermanas, compañeras de trabajo y pues se pone en evidencia que estamos viviendo una circunstancia intolerable. Pues entonces ya, no, pues sí es cierto, ¿verdad? La gente ya no plantea nada. Entonces creo que ha sido, sobre todo en redes, ¿no? La posibilidad de contestar ahí cualquier cosa o de plantearse críticas que en realidad tendrían que ser más pensadas, pero que cuando ya le damos una oportunidad a la persona, hombre o mujer, grande, chica, de pensarlo y de decir, a ver, ¿es cierto, no es cierto? ¿Cómo me siento yo? Ya, hasta ahí llega la vida de esos comentarios claro, en contra, ¿no? O que plantean la incomprensión de la problemática, porque pues todas la hemos vivido. Eduardo, una primera intervención sobre este tema. Mira, coincido con Patricia, con Fela. Dos revoluciones observo de una manera muy importante a nivel social en los últimos 2 siglos quizá, y es la revolución sexual y la revolución de los derechos de las mujeres. Ha habido una serie de reformas para pretender compensar lo que históricamente hemos dejado en el rezago. La voz de las mujeres ha sido escuchada por los legisladores, pero no hemos abatido los rezagos culturales que las llevan a tener una relación de subordinación en una cultura patriarcal. Y también hay que decirlo, tampoco las mujeres han sabido despojarse de esa cultura patriarcal en la que asumen una relación de subordinación frente al hombre. La revolución feminista ha llegado a la norma jurídica, pero es necesario que trascienda a la sociedad. La voz de las mujeres, no me extraña que se haya llevado a los extremos a los que se llevó en los últimos días. La violencia también es una forma de comunicar, es el último de los recursos, pero también es un recurso de la sociedad y es un recurso que llega cuando el hartazgo ha llegado al punto en el que no existe otra alternativa para hacer alzar su voz. Es necesario que el Estado asuma esa responsabilidad de salvaguardar los derechos de las mujeres, de tutelar los derechos de las mujeres y de respaldar en los hechos lo que hemos escrito en el discurso político y en la norma jurídica. Me llama la atención, Fela, lo que menciona Eduardo, de que parte de esta cultura también habría que abonarle a una actitud de las mujeres. ¿Crees que se vaya, digamos, haciendo un lado esta situación? ¿O vamos camino a ello? ¿A sacudirse esto? Me parece que menciona algo que es clave. El rezago cultural, la descomposición social que vivimos, me parece que ha rebasado muchas posibilidades de poder modificar esta situación. Es decir, esta cultura que se arraiga en casa, que yo les mencionaba hace unos minutos, en donde el machismo, esta visión patriarcal, en donde los hombres deben de ser de cierta manera, las mujeres cierta otra, pues hoy hay todo este grupo de mujeres en donde dicen, no más. Yo ya no quepo en ese estereotipo, en ese rol que intentaron ponerme. Y también hay que mencionar algo bien importante. Dentro de estas marchas también existe la diversidad, como las mujeres lo somos. Somos diversas en la totalidad. Y así como hubieron mujeres que decidieron ir por la vía de la manifestación en torno a
rayar esculturas, de hacer este grito mucho más revolucionario, como bien se mencionan, también hubieron muchas mujeres que lo hicieron de manera pacífica, que lo hicieron incluso con un voto de silencio, ¿no? Entonces, claro, siempre es el morbo de decir, híjole, ellas no me representan. Incluso muchas mujeres comenzaron a salir, no decir, oye, es que no me representan. Pero si nos vamos a la historia, como bien se mencionan, pues los avances en los derechos de las mujeres no se han ganado pidiendo permiso y pidiendo, pues con esta sensibilidad de decir, oye, mira, pues fíjate que no tenemos este derecho, ayúdeme, señor, a tenerlo. No, han tenido que haber rupturas muy fuertes sociales para que entonces se entienda, se ha entendido tarde, pero finalmente se ha entendido, y aquí me parece que hay una reflexión muy, muy, muy interesante, en donde una de las cualidades de esta marcha es que las mujeres que en promedio que estuvieron presentes, pues eran mujeres jóvenes. Y entonces también viene otro paradigma de por medio en el que las mujeres jóvenes, pues de alguna manera ya no estamos en esa situación, o ya no soportamos esta situación que nos digan por dónde hay que ir, cómo hay que responder, qué hacer, o incluso cómo hay que marchar. Muchas de estas mujeres decidieron marchar de una forma, otras decidieron hacerlo de otras, pero me parece que esto genera también algo muy positivo. Uno, nos lleva a la reflexión de ponderar. Si algo está sucediendo en nuestro país y está manifestándose a partir de lo que sucedió en una marcha como esa, también hay un fondo. Y entonces empiezas a generar siempre cierta empatía, donde también mucha gente empieza a decir, bueno, pues tienen razón. Están matando 8 mujeres a diario en este país. 7 de cada 10 mujeres han vivido una violencia sexual. Y entonces empiezas a tener un tema que se llama empatía, a decir, tienen razón. Y si me hubiera pasado a mí, pues a lo mejor no sería nada más que rompería un vidrio o quemaría o rayaría. Si le hubiera pasado a mi hermana, a mi hija. No tenemos que esperarnos a eso, supongo, pero también es como parte de esta evolución que creo que poco a poco logrará conseguir más derechos, ¿no? Muy bien, tengo que hacer una pausa, regresamos con más de este tema. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, cada 2 horas y media en promedio, una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer. Una estadística que, pese a programas y anuncios, no disminuye y registra una tendencia a la alza. La mayoría de las agresiones contra mujeres fue en el seno de la familia, ya que los agresores son novios o esposos. Una estadística alarmante es que hasta abril de 2019, 114 menores de edad fueron asesinadas. Hablamos de las marchas de las mujeres como un síntoma del hartazgo hacia la violencia de género. Saludo con mucho gusto a Raquel Partida Rocha, y es integrante de la Asociación de Mujeres Académicas, representante y dirigente de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara. Raquel, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Raquel, una primera reflexión respecto a la marcha esta que ocurrió en la Ciudad de México y cómo terminó. Bueno, el primer punto es de que se trata de un movimiento social nuevo, que México apenas está pulsando estos temas de una manera organizada, de una manera con una identidad de género, y eso también nos permite entender que con esta identidad de género las diferentes manifestaciones que habíamos tenido en el sexenio anterior pues no habían tenido este tinte, y eso nos permite a nosotros entender pues que sí se está evolucionando, que sí México está cambiando, hay una transformación en donde la identidad de género es algo que nos permite hacer acción colectiva. ¿Para qué queremos hacer acción colectiva las mujeres? Pues para transformar el statu quo o las estructuras que existen que nos excluyen a las mujeres. Entonces, lo que se vio, lo que se vivió el día viernes, pues fue precisamente el inicio, no de una marcha, de la primera marcha, sino que varias marchas que nos van a estar mostrando esta acción colectiva del hartazgo de las mujeres en un estado que ha dejado fuera las
las preocupaciones que tenemos las mujeres, ¿no? Ahorita escuchaba que bien decía Fela, que se trata, o tú por ahí, que se trataba de una población de jóvenes que tienen este hartazgo, que ya no quieren continuar con los mismos patrones patriarcales de estar continuando y repitiendo lo que nosotras ya no pudimos transformar o cambiar. Entonces, dentro de los hartazgos, uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina son ahorita estos movimientos feministas, que vamos tarde, Carlos, vamos muy tarde porque apenas están ahorita aflorando en el sentido de que con una cohesión y con un ideal de cambio y de transformación de un Estado que no dio respuesta y que dejó un vacío en el mundo de las mujeres. Nada más quiero preguntarte, Fela decía hace un momento, hace una reflexión muy interesante en el sentido de que hay que recordar en la historia, hoy nos sorprende este movimiento, esta movilización, pero habrá que recordar en la historia, como decía Fela, que las conquistas de las mujeres no han sido necesariamente pidiendo permiso. Claro, porque eso es lo que nos hace diferente a los movimientos sociales. Son grupos de personas con una identidad, pueden ser sindicalistas, jornalistas, LZLN. Este es el de mujeres. Señores, llegamos al siglo XXI, señoras y señores, llegamos al siglo XXI y estamos manifestando un cambio que nos habíamos retrasado por la propia historia que hemos tenido en el Estado mexicano, en nuestro país, ¿no? Y eso hay otro elemento muy importante de estos movimientos sociales nuevos, que bueno, se consideran nuevos aquí, es la solidaridad. Hay una solidaridad, un apoyo. Y eso es lo que tenemos que, como científicas sociales, ir evaluando qué se logró, qué se alcanzó, en el sentido de que estamos creando una identidad solidaria con códigos de acompañamiento del hartazgo de la exclusión, claro, de la exclusión social de las mujeres, jóvenes, ancianas, no tan jóvenes, porque hay toda una agenda de pendientes, claro, que hay que resolver, ¿no? Patricia, decía hace un momento Raquel que estamos viendo un movimiento que va tarde en salir a tomar las calles, pero tú decías hace un momento también que muchas jovencitas están ya levantando la voz desde ahorita. Sí, justo, que bueno, es como este proceso. Yo creo que sí tendríamos que aprender a ver todos estos movimientos justo como un proceso que no inició con la agresión al adolescente en la Ciudad de México, ¿no? Sino que es justo, como se mencionaba hace un rato, bueno, una cosa de siglos en los que se han tenido avances, logros y se estabiliza otra vez la situación y luego otra vez se vuelve a evidenciar que hay pendientes, que hay todavía carencias y vuelve otra vez esta situación. ¿Qué es lo que yo veo ahorita? Sí, a estas jovencitas ya en una idea creo que sí revolucionaria en el sentido de que ya no están pensando que se merecen esto, ¿no? Entonces que ya dicen, no, ahora sí, esto no lo voy a tolerar y que además ya rebasa un poco, creo que la experiencia de las mujeres de mi generación, que era ir y denunciar, acudir a una institución. Ve a la Secretaría de Salud o ve a la Fiscalía o acude, ¿no?, al DIF. Ahí te van a defender, ahí te van a orientar. Ahora ya es también la posición de, no, digo, una de las consignas el viernes era nos cuidamos solas, ¿no? O sea, entonces es ahora empezar a organizar a cómo te acompaño, ¿no? A ver, vamos juntas, a ver, tenemos el grupo de WhatsApp en donde voy para tal parte, quién me sigue, y de repente sí, en días pasados en el grupo, por lo menos en el que yo estoy, se decía, sufrí un cristalazo, ¿no? A ver, ¿en dónde estás? En el cruce tal y tal. Ahí vamos, las que estamos aquí cerquita, llegamos ahí, ya te acompañamos para ver qué es lo que hay que hacer. O sea, ya no es la respuesta que en otro tiempo se nos ocurría de, pues ve y levanta tu denuncia, ¿verdad? Porque justo lo que se decía ahorita también es real. La gente tiene la experiencia de que no se ha resuelto tampoco en las instituciones el problema. Y un poco de lo que se mencionaba en la ronda anterior, que quisiera retomar, es esta parte en donde decimos, tampoco las mujeres han hecho mucho para transformar. Siguen tolerando violencia, siguen con la pareja agresora, ¿no? O siguen bajando la cabeza, ¿no? Aceptando el sueldo medio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos, y toma un significado importante lo que decía Fela, en el sentido de decir, es un problema cultural.
Claro. no se puede resolver con la sola iniciativa de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando la mujer quería separarse antes, la mamá le decía, no, ¿cómo crees? ¿Y tus hijos? La iglesia le decía, no, pues esta es tu cruz. Los vecinos le decían, no, pues es que aquí, o el casero, ¿no? Si él no paga la renta, usted no puede ya vivir aquí. Es un contexto cultural, no es que solamente la decisión toma la mujer de, me está violentando, me voy, sino todas estas otras cosas que impiden. Por eso es que va como a la par. La transformación de las demandas y las exigencias de las mujeres, pero también la sociedad que empieza a transformarse para incluir esto, pues. Eduardo, a la luz de los derechos humanos, también ha habido críticas respecto a que fueron violentados derechos humanos de terceros en las movilizaciones. Esto es inevitable. Es evitable y se debió haber prevenido, no sometiendo a las manifestantes, sino atendiendo las denuncias que oportunamente ellas fueron presentando. Y si no tuviéramos una estadística del 98% de impunidad en este país, el hartazgo no fuera del tamaño de la que se manifestaron en las calles de la Ciudad de México. Por eso hay que dejar de satanizar la violencia per se. La violencia no es buena ni es mala, la violencia es, o sea, tú no puedes condenar la violencia. Y me quiero poner el ejemplo de una mujer a la que le arrebatan a su hijo y va corriendo el hombre, pongámoslo en hombre, con el niño en los brazos y la mujer detrás de él. No lo va a detener con diálogo, no le va a decir, por favor, deténgase usted, que es el más amado de mis hijos o es el único que yo tengo. Por supuesto que va a utilizar toda la violencia necesaria para recuperar a su hijo. La lucha de las mujeres la volteo a ver en esta lógica. No podemos condenar la violencia de las mujeres. Es deseable que la violencia no exista, porque deberían de no existir los motivos que llevan al hartazgo. Deben de ser atendidas las demandas de las mujeres y gozar de un Estado que responda oportunamente desde la agencia del Ministerio Público, desde la agente de trabajo social, desde el área de psicología, de las distintas áreas, que atienda el fenómeno que nos ha puesto en la mesa a las instituciones y que no hemos sabido atender. Luego, pues, suceden todas estas cuestiones a raíz de las violaciones a los derechos humanos. Los grandes cambios en cualquier lugar del mundo se dieron a partir de hechos violentos. México es uno antes y después del 2 de octubre de 1968. Ojalá que sea un México distinto a partir de agosto de 2019 en cuanto a derechos de las mujeres. Fela, hace un momento decía Patricia del tema de las instituciones. Tú representas una estructura de gobierno. Raquel decía que como estamos empezando tarde a ver estas movilizaciones, ¿qué tan tarde va el Estado y las instituciones de gobierno para atender este problema? Mira, a mí me parece que esta problemática tiene dos vertientes. La primera es la social, es decir, la que está arraigada en lo cultural, en donde está ese machismo que es el que nos viola, nos mata, etcétera, etcétera. Y otra parte que es la institucional, que es cuando ya buscamos el acceso a la justicia, ¿no? Que es en donde pues convergen tanto la Fiscalía del Estado como el Poder Judicial cuando se logra, por ejemplo, capturar a un presunto agresor, etcétera, etcétera. Hay que tener en consideración también algo bien importante, que la violencia contra las mujeres va en aumento, ¿no? Y eso es algo que también hay que poner en la mesa y que nosotros estamos tratando de analizar. Hay de repente datos que te contrastan y que te ponen en una situación compleja de analizar. Por una parte, porque solamente el 9% de las mujeres que viven algún tipo de violencia denuncia, ¿no? Solamente el 9%. Y eso te está hablando de una gran cantidad de mujeres que están en una situación de violencia, pero por una u otra razón han decidido no denunciar. Hay otro tema bien interesante que viene pues de la época de los 90s, cuando se da toda esta revolución económica, en donde se incorpora, ¿no?, a las mujeres en la vida laboral. Con esta incorporación no se contempló un sistema de cuidados, no se contempló una alza en los sueldos de las mujeres, y esto también ha dejado a las mujeres en una situación de muchísima más vulnerabilidad, donde decía hace ratito que una mujer no quiere dejar al hombre que la golpea. Bueno, es que a lo mejor económicamente la posibilidad y la desigualdad que está viviendo la mujer
pues no le da la posibilidad de separarse de esa persona. Y luego volteas a ver la iniciativa privada y te das cuenta de la desigualdad que existe entre lo que gana un hombre y una mujer, y también son todos estos círculos que vienen sumándose a una serie de acciones que perpetúan la violencia de alguna u otra forma. Hay muchísimas cosas que como autoridades tenemos pendiente, sí, no podemos negar en dónde estamos paradas. Estamos en una situación en donde recibimos una administración pública que contaba únicamente con 14 millones, por ejemplo, para resolver una alerta de violencia contra las mujeres. Entonces, cuando partes de esas lógicas, cuando comienzas a ver cómo están estructuradas las instituciones, cuando ves cómo se le intenta atribuir a una sola instancia de gobierno la responsabilidad completa de una agenda de las mujeres, pues entiendes que algo hay que reestructurar. Y en ese sentido, el gobernador del estado tomó la decisión de crear la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en la que yo estoy al frente, y tenemos esta facultad de transversalizar la perspectiva de género. ¿Qué significa? Que todas las instancias de gobierno tienen la obligación de dar respuesta a una agenda por las mujeres. Es la única forma que vemos que podemos avanzar en indicadores que hoy nos tienen unas brechas de desigualdad bastante amplias, ¿no? Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Regreso con más de este tema. En la Ciudad de México, los elementos de seguridad no intervinieron para guardar en el orden durante la marcha, que terminó con episodios violentos cuando dañaron equipamiento urbano o el monumento del Ángel de la Independencia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que no cayeron en provocaciones para reprimir la protesta, pero condenó las agresiones y la violencia y anunció que ya se iniciaron las investigaciones para castigar a los responsables. Marchas de mujeres, síntomas del hartazgo, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Raquel Partida, ¿querías comentar algo sobre este tema estructural de la violencia y del tema cultural, que no es tan cultural? No, sí es cultural, pero el peso, la explicación para llegar al quid del punto del problema es una situación de un Estado que ha beneficiado desde la primera Constitución de 1924, la del 57, la del 2000, la de 1917, ha generado una figura en donde le da todos los derechos de protección a los varones, ¿no? Entonces, un detalle, un texto. Cuando Lázaro Cárdenas hace la repartición de la tierra, la reforma agraria en 1936, el 12 de agosto de 1936, la condición no para que tú fueras dueño de una parcela es que tuvieras 18 años y que fueras hombre. Ninguna mujer que haya participado en la revolución, ninguna mujer mexicana pueda tener acceso a los bienes de capital de un nuevo México, ¿no? Entonces se nos hizo como muy natural considerar que la propiedad de la tierra y todo el derecho penal, el derecho civil, bueno, todos los derechos se confieren al varón, ¿no? Entonces, claro, lo empoderas al varón. En la actualidad, quien es el dueño de las propiedades, de las finanzas de la familia, pues es el varón. Entonces, yo creo que el Estado tendría que revisar, hacer una revisión muy acuciosa, junto con mujeres juristas, mujeres con una perspectiva de género, donde se haga una revisión muy acuciosa de dónde estamos atoradas desde la Constitución, en donde nos desvirtúa y nos deja como ciudadanas de segunda en un país que vamos encarrilados hacia el siglo XXI. Por ejemplo, fueron los 100 años de la Constitución del 17 hace 2 años. Un gran evento. ¿Cuántas mujeres hubo constitucionalistas en ese evento? Ninguna. Hace 2 años. Cuando vemos la Constitución, Venustiano Carranza, ¿quién la redactó? Su secretaria, claro, el papel de la secretaria igual, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una gran deuda histórica. El Estado mexicano, no estoy diciendo ni de ningún color ni nada, es una cuestión más crítica de un paradigma en donde se haga una revisión, en donde las estructuras vean y que incluya
a los otros, o sea, los otros que somos la diversidad y que somos la mayoría de este país, somos mujeres, y que ir pensando en una forma de gobierno que es incluyente. No lo vamos a encontrar a lo mejor en esta administración federal o estatal o municipal, porque esto es un proyecto que tendremos que ir ya preguntando las mujeres hacia qué México del siglo XXI queremos avanzar cuando tenemos una deuda que no hemos modificado lo estructural, lo importante. ¿Qué nos hace mexicanas? ¿Por qué a la hora que vas a un juzgado de lo familiar te ponen una serie de condiciones para la pensión y demás? Porque tú unas fórmulas que hacen muy chistosas los jueces y los abogados. ¿Por qué? Porque siempre se le va a dar como ciudadana de segunda y, eso sí, si eres ciudadana de primera, si te dedicas al cuidado y la reproducción de tus hijos. Claro. Si te involucras al mercado laboral no, porque usted ya trabaja, señora, o sea, ¿por qué pelea los bienes? Claro. Entonces, yo creo que hay que ser muy críticos, muy puntillosos en el sentido, metámonos, o sea, hay que meternos de fondo y entender que estas manifestaciones responden pues a ese vacío, claro, que no hemos logrado cubrir algunos. Patricia, este clima que se vive en México, ¿qué tanto es, digamos, alimentado o impulsado por un concepto que yo creo que es fundamental, la impunidad? Tiene todo que ver con eso, porque creo, con matices, a diferencia de lo que decía la doctora, que nos mencionaba hace rato el doctor, que hay ya un marco legal que pues se ha avanzado, ¿no? Entonces, a lo mejor no es que se haya quedado con la estructura del Estado anterior, sino ya se han incluido algunas cosas y se han hecho algunos cambios, pero no basta. Se tiene que trabajar el tema de los sentires, los pensares, las costumbres, que tiene que ver con la cultura de las personas que operan estas normas, ¿no? Y estas leyes. Y entonces viene la impunidad. O sea, de repente es como la ley dice, ¿no? Hay una penalización, hay una sanción, hay una tal, pero no sucede como esto que sucedió con la señora que fue que el marido la intentó asesinar con martillazos en la cabeza, no sé si recuerdan, hace unos días estaba ese tema, y la jueza considera que no hay motivo para sancionar al hombre, ¿no? Entonces no es que la ley no establezca claramente que es un delito, que hubo una premeditación, que hubo una agresión, que él intentó huir, que cuando regresa incluso desde la cárcel la está amenazando, pero hay personas con este margen entre lo que dice la ley y su idea propia, lo que quiere, lo que alcanza a hacer o lo que puede medio acomodar, y entonces se da la impunidad. Lo que sucede con los agresores del adolescente en la Ciudad de México es esto, o sea, a ver, ella denunció, ¿no? Acudió a la institución, denunció, se sometió a una serie de peritajes y circunstancias para poder acreditar que había sido violentada, y después nada, ¿no? Y no solamente nada en la primera instancia de atención, sino nada en ninguna instancia, porque sale la jefa de gobierno para decir... hay que esperar. Porque ¿quién lleva prisa? ¿Qué pasa? Y luego sale la Procuraduría a decir, no sirvieron las pruebas que se tomaron, no hay forma de probar quién fue quien la agredió, ¿no? Entonces, es la impunidad. Y creo que tiene más que ver con el actuar de las propias personas que con lo que dice la ley. Eduardo, se dice con frecuencia que en México tenemos leyes perfectas, el problema es la aplicación. En ocasiones, por ejemplo, en la Procuraduría que existía antes o en la misma Fiscalía, se acumulaban asesinatos de mujeres, pero no se le daba el rasgo, por ejemplo, de feminicidio. ¿Qué ocurría ahí? Sí, no se visibilizaba. A eso me refería hace unos minutos cuando hablaba de la revolución feminista. Las normas jurídicas cambiaron, pero no hemos cambiado nosotros. Sigue poblado el país por los mismos individuos que éramos antes de las reformas. No nos hemos reeducado a partir de las nuevas normas. No nos hemos sometido a las nuevas reglas de comportamiento social y de comportamiento institucional. No veo a las mujeres arribando a las magistraturas en el Poder Judicial.
No veo la paridad en los jueces y las juezas. No lo observo en los círculos empresariales. Lo mencionaba la doctora, nuestra panelista. Las mujeres no eran dueñas ni siquiera de la posibilidad de poseer la parcela de la cual alimentaba a su familia. Tenía que tener un hijo varón para que fuera él el que heredara al abuelo, o que se sometiera a la voluntad del hermano para que le compartiera un pedazo de tierra y de ahí subviniera a sus necesidades. Y esto era 1936. La mujer no fue dueña ni siquiera de su voluntad de expresar el voto hasta el año de 1953. Las mujeres apenas votaron por 11ª ocasión para elegir un presidente. A mi abuela no le concedió en su primera juventud el Estado mexicano el derecho a votar y a participar en elecciones libres. Luego entonces se dan los cambios normativos y las mujeres tienen que buscar reformas que desde el texto de la ley compensen los desequilibrios culturales. Claro. En eso estamos. La visibilización de los crímenes en contra de las mujeres es un gran avance, pero es solamente uno de los avances que se esperan en materia de crímenes de odio. Faltan los que se cometen por odio racial, claro, los que se cometen por filiación política, los que se cometen por tener un credo religioso. Tenemos un clima de violencia recientemente en contra de una institución religiosa de la ciudad. Claro. Son reflexiones que todavía tenemos que ir superando como sociedad. Fela, me llamó la atención lo que hace un momento decías de la anterior administración. Había una alerta de violencia en Jalisco mal atendida. ¿Cómo está ahora el panorama general en Jalisco? No necesariamente mal atendida, me parece que sí se llegaron a cumplir muchos de los objetivos que se tenían en la alerta de violencia. Me refiero a que estamos en una situación en donde la necesidad máxima que tenemos como instituciones es de reestructurar por completo, hacer una reingeniería completa de las instancias que atienden a mujeres víctimas de violencias, desde la Secretaría de Salud, el OPD de Salud, la Fiscalía del Estado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, todos los MPs. Por supuesto, hay una deuda muy importante y un tema que mencionaba Patricia, que tiene que ver con el tema de la impunidad. Hoy vemos casos de agresores que son detenidos por la policía y que al momento de llegar a su proceso, pues son liberados porque ya cumplieron 72 horas detenidos, ¿no? Entonces, hay muchos temas que se pueden tratar respecto al tema de la violencia. A mí me gustaría también, sumando un poco a lo de la propiedad de la tierra, fíjense, han pasado, ahorita saqué la cuenta, 83 años del tema que se menciona. Y hoy por hoy, solamente el 30% del total de quienes tienen una propiedad son mujeres. Solamente el 30%. O sea, en 83 años hemos avanzado el 30%. No es nada. Es decir, todavía nos hace falta un gran avance por hacer. Y hay otro tema bien importante que me gustaría también poner sobre la mesa, que tiene que ser con la propaganda o con la propagación de la información. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en todo esto y me parece que también se ha perpetuado mucha violencia con encabezados, con ciertos personajes a los que se les da espacios. Es una problemática conjunta que se vive desde el medio de comunicación, instituciones públicas, desde casa, por supuesto, ¿no? Esto que se arraiga y que se consume en casa, en los trabajos, en las escuelas. Es decir, cada espacio por los que estamos compuestos como sociedad pone un granito de arena que hasta hoy, pues evidentemente, no nos ha ayudado a cambiarlo. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última y regreso a las conclusiones del programa.
Durante la marcha contra la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México, un periodista de ADN 40 fue agredido por un sujeto cuando éste realizaba un enlace en vivo. El individuo, que después fue perseguido y golpeado por algunas mujeres que reclamaron la agresión contra el comunicador, fue una muestra de cómo se salió de control la movilización, que incluyó destrozos en edificios públicos. El periodista será sometido a una cirugía. Este periodista, por cierto, ya fue operado, salió bien de 4 fracturas que tenía en la nariz, pero el sujeto agresor también ya fue detenido por las autoridades en la Ciudad de México. Los organizadores de esta movilización se habían deslindado desde el principio de este sujeto. Bueno, vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, Eduardo. Me quedo pensando a partir de los principios en los que se sustentan los derechos humanos. No es posible avanzar como sociedad si no nos reencontramos como humanidad. Identificarnos como seres humanos y no como sujetos distintos por nuestra apariencia o por nuestra genitalidad. Este mundo está habitado por seres humanos y cada uno de ellos está dotado de una dignidad intrínseca. La condición de mujer es una condición que le es ajena a ella misma, es decir, que ella no elige, es una circunstancia de su naturaleza. Desde la perspectiva de los derechos humanos, no debería de existir ninguna diferencia en cuanto a derechos, en cuanto a obligaciones. El gran cúmulo de normas jurídicas que están apareciendo y sobre las cuales muchos hombres tienen tantas resistencias y se está generando inclusive un contradiscurso machista en contra del discurso de las mujeres, se debe a la incomprensión del para qué de estas normas jurídicas que pretenden compensar las desigualdades culturales a las cuales han estado sometidas las mujeres. El asunto, pues, y a manera de conclusión, es que llegó el momento en que reflexionemos que el discurso debe de estar aparejado de una conducta consecuente, que haya coherencia entre el discurso y la acción, no solamente en el Estado, porque el Estado no va a poder cambiar la realidad, sino que somos la población, que es uno de los elementos del Estado, los que estamos en la posibilidad de modificar lo que no nos gusta como sociedad y que nos compete a todos irla modificando. Muy bien. Patricia Ortega, tus conclusiones. Yo diría, bienvenida a las movilizaciones, bienvenida a la organización de la sociedad para solucionar estos problemas. Vamos a tener circunstancias no previstas porque se inaugura una forma diferente de hacer las cosas. Tendremos que poner todos nuestros sentidos, inteligencia, buena voluntad, corazón para que esto avance, porque al nivel, a la circunstancia en la que hemos llegado, ya no podemos continuar. Entonces yo diría bienvenido todo esto y sí, va a haber necesidad de cuidar la cuestión de la seguridad, la cuestión de las personas infiltradas, de las personas que vienen con otra intencionalidad, sea por el Estado o no por el Estado, por los particulares, las personas antiderechos, todo esto se tiene que considerar. Ese es el entorno que nos toca vivir y tendremos que generar alternativas para eso. ¿Es posible? Sí es posible. Pues la historia nos lo demuestra. Siempre hemos conseguido organizarnos de una mejor manera, ¿no? Luego encontramos cosas para detener eso, para distorsionarlo, para revertirlo, pero vamos avanzando. Entonces yo diría que este es el momento, pues, ¿no? Y que el que estén estas chicas tan jóvenes participando nos habla de que ahora la batalla no se va a dar solamente en el Congreso o solamente ante las instituciones del Estado, sino que se va a dar en las casas. Y que ahí tendremos entonces también que estar las mamás, los papás, los hermanos, las hermanas a la altura de la circunstancia para entender el sentir y empezar a proponer también, empezar a analizar y ver cómo se generan estas alternativas, ¿no? Este estado, esta circunstancia en la que hemos llegado a vivir de inseguridad, de violencia,
nos costó trabajo lograrlo, pero lo logramos y tendremos que deconstruirlo para construir otra cosa mejor. Y ahí, pues sí, se requiere todo el mundo, ¿no? No es una tarea exclusiva de las mujeres, o exclusiva de las personas jóvenes, o exclusiva de las personas grandes, ¿no? Sino es una tarea en la que todo el mundo va a entrar. ¿Cuál sería una petición ahora para el Estado? Y bueno, en la persona de Fela que está acá, cuidarse y tratar de garantizar que estas manifestaciones no sean infiltradas, que no sean utilizadas políticamente, sino que se libere esa expresión y que realmente puedan construirse cosas a partir de ahí. Si escuchamos, si tenemos esa sensibilidad, seguramente lo vamos a lograr y no lo vamos a padecer, sino lo vamos a disfrutar. Raquel Partida. Nuevas estrategias, son nuevos desafíos, lo que queda, lo que hay que construir. Hay un gran temor, que hay que decirlo, es la pérdida de poder por parte de los géneros, de uno de los géneros que tiene toda la estructura del poder. Y entonces, eso es lo que nos va a dar la pauta para ver cómo lograr tener el acceso a los poderes de una manera equitativa, igualitaria, y donde la mayoría de la población nos sintamos incluidas en una sociedad que ya cambió, Carlos, o sea, ya cambiamos, no podemos estar repitiendo el mismo paradigma de hace 19 años. Y la otra es de que, otra conclusión que me llevo de la mesa, que esto no es una cuestión personal, no es que Raquel Partida va a hacer su cambio, no, es una cuestión social, de acción colectiva que entre todos se tienen que, no es una cuestión moral o de buen comportamiento o mal comportamiento. Es una cuestión de un compromiso de hacia dónde queremos como país caminar las cuestiones de igualdad de género. En efecto, en el año 2000, el gobierno de Vicente Fox, se sacaron las primeras leyes que les pidieron en la ONU y en Washington para el tema de la igualdad de género y todo más. Entonces tenemos 19 años con el discurso, pero no ha sido suficiente, Carlos. No ha sido suficiente porque si hay una ley de la prevención, de la igualdad de la violencia, de la igualdad, porque luego se me va el nombre muy rápido de allí, pero no ha sido suficiente porque todo quedó en discurso. Tenemos todos estos procesos, tenemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos una serie de instancias, pero fue por un cumplimiento que les pidieron a nivel externo de la sociedad las ciudades postindustriales, postcapitalistas, así lo decimos en la sociología, que les pidieron, hey, hay una crisis mundial, países de América Latina o del mundo tienen que trabajar, tenemos que todos meternos a esta bolsa y tenemos que todos participar. Claro. No es una cuestión de sujetos, es una cuestión de un sistema global que nos ha impuesto una forma de ser y hay una resistencia, sí hay una resistencia, porque tenemos que ir acompañados y aparejados de acciones colectivas. Muy bien. Gracias. Fela Pelayo. Parto primero de lo que mencionaba Raquel. Me parece que desde lo colectivo, cualquier movimiento social que nos ayude a modificar la situación es muy bienvenido. Y siempre me parece que mientras tenga ese objetivo, le va a sumar. Por otra parte, nosotros hemos sido muy claras respecto a la violencia contra las mujeres aquí en Jalisco. Me parece que allí la Fiscalía ha hecho un trabajo que hasta hoy pues, ha capturado ya muchos feminicidas, claro, con el apoyo de familias, con el apoyo de muchas personas que también se están sumando a esto, pero hay un mensaje muy claro que es el de cero tolerancia. Cero tolerancia para las mujeres, para los agresores de mujeres. Nosotras, como la instancia rectora de los derechos de las mujeres en el Estado, pues tenemos un compromiso de darle acompañamiento muy cercano a las instituciones que atienden mujeres víctimas de violencias para asegurarnos de que se haga bien el trabajo, de que se preste una atención correcta. Y a quienes nos están escuchando en este momento, a quienes nos están viendo, pues decirles que en la Secretaría tienen a muchísimas aliadas, que nos sirve mucho conocer cómo la están pasando en las instancias que las atienden, porque de ahí nosotros nos sirve para hacer ajustes. Y el último tema con el que cierro es, se hablaba respecto al hombre que fue violentado en la marcha. Yo solamente cierro diciendo, el que lo violentó fue un hombre. Entonces... También se hicieron memes de eso, de cómo se llama cuando un hombre le violenta a otro hombre en una marcha de género.
Se hicieron memes de la marcha también, ¿no? De todo. Pero tema de comunicación, me parece que el tema de comunicación nos puede dar para otra charla. Sí, bueno, pues ya me están comprometiendo aquí. Hagamos un programa, si les parece, del tema de género en los medios de comunicación. Con mucho gusto lo hacemos. Bueno, nos queda un minuto todavía. ¿Alguien más quiere comentar algo rápidamente? Sí, esta cuestión que se menciona de la importancia del seguimiento, ¿no? Todo el mundo tenemos familiares, amistades, personas que han llegado a instancias en donde han sido revictimizadas por las instituciones del Estado. Hay que atender a lo que decía Fela ahorita, hay que denunciar a esas instituciones para que también sean como convocadas a modificar esto, claro. Porque si no se tiene esa información, muchas veces, bueno, es el agresor, ¿no? En la calle, el desconocido, o la pareja, pues, pero no se habla luego de la violencia institucional, y creo que Carlos Montemayor hacía un importante apunte ahí, ¿no? Esa violencia institucional es primera a la violencia de respuesta que surge de la sociedad cuando trata de poner remedio a ella. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Gracias. Eduardo, muchas gracias. Raquel, muchas gracias. Y Fela, muchas gracias. Me quedo como siempre con una reflexión, un minuto, brevemente. Lo que aquí se dijo a partir de estas marchas que han ocurrido en México y en otras partes del país, lo que en esta mesa se ha dicho, es que estas movilizaciones no van a parar, sino al contrario, van a ser cada vez más frecuentes, lo cual nos lleva a la siguiente reflexión. Las mujeres difícilmente van a volver a casa, mucho menos se van a callar. Y cito una frase bíblica que leí por ahí: no se enciende una lámpara para esconderla debajo de la cama. Hasta la próxima.